Bueno, en esta oportunidad voy a enseñar en Excel cómo calcular la covarianza, ya sea para una base de datos que hace referencia a una población o una base de datos que hace referencia a una muestra. Vamos a usar dos casos, este y usaremos este caso. Vamos con este caso primero. Bueno, para calcular la covarianza simplemente vamos acá, insertar una función, buscamos acá funciones estadísticas, covariance.p, que sería para calcular en cuanto a una población se refiere. Insertamos matriz 1, que serían estas de A2 a A7, y matriz 2 desde B2 a B7. Le damos a aceptar. Como pueden ver acá, aquí ya tiene el resultado de la fórmula, serían 6.66. Aceptar. Este sería el resultado de una covarianza que hace referencia a una población. En este lado o en este cuadro vamos a calcular la covarianza que hace referencia a una base de datos de una muestra. Vamos a covarianza.m, aceptar. Ingresamos nuevamente a 7, matriz 1 y B2 a B7 en matriz 2. Muy bien, resultado de la fórmula es igual a 8. Eso sería para una muestra. En cuanto a una covarianza positiva se refiere, aquí hay una relación creciente entre ambas variables. Esto quiere decir que ambas variables crecen al mismo tiempo. Mientras x crece, igual y crece, mientras x crece, igual y crece. Esto quiere decir que ambas variables se mueven en la misma dirección. Vamos a calcular otra vez covarianza para estos datos. Vamos al espacio acá, otro espacio acá. Muy bien, combinamos y centramos. Bueno, covarianza para datos agrupados en población, ya lo recuerdan, covariance.p, aceptar. Matriz 1 sería E2 a E7, a E6, perdón, y de F2 a F6. Resultado de la fórmula, menos 6.8. Calculamos para una covarianza que hace relación a una muestra, covarianza.m, aceptar. Matriz 1, ingresamos matriz 2, resultado de la fórmula, menos 8.5. A diferencia de acá, esta covarianza nos sale negativa. Esto quiere decir que hay una relación decreciente en estas variables, con lo que nos dice de que ambas variables se mueven en direcciones opuestas. Mientras x disminuye, y crece, y así sucesivamente. Bueno, esto ha sido lo que es el tutorial de cómo calcular una covarianza para datos agrupados que hacen referencia a una población o para datos agrupados que hacen referencia a una muestra. A continuación vamos a calcular un percentil en el libro de Excel. Tenemos ya los datos acá sin agrupar. Vamos a calcular el percentil 45. El resultado lo desplegaremos acá en este cuadro rojo. Insertamos una función estadística, buscamos percentil, seleccionamos los datos sin agrupar, A1 a C11, y como lo que queremos calcular es el percentil 45, tenemos que dividir 45 dentro de 100, y eso nos da 0.45. El resultado de la fórmula nos daría 13. Vamos a aceptar.
y este sería el percentil 45 de estos datos. Y así, sin tantita pena, está calculado el percentil. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un nuevo video tutorial. Dada la serie de datos siguientes, se nos pide hallar el decil número 2. La fórmula para hallar los deciles es la siguiente: D sub k va a ser igual a k por n, que es la cantidad de datos, más 1. Todo esto dividido dentro de 10. Entonces sustituimos los datos en la fórmula y tendríamos decil número 2 es igual a 2, el número total de datos, que en este caso son 13 más 1. Todo esto partido 10. Esto nos da como resultado 2.8. Esto se redondea a 3. Y entonces esa es la ubicación del decil número 2, que en este caso sería el 4. Entonces la respuesta sería 4. Dada la serie de datos agrupados, donde tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 15, 18, hallar cuartil 1 y cuartil 3. La fórmula para hallar los cuartiles es la siguiente: Q sub k va a ser igual a k por n, que es la cantidad de datos, más 1, dividido 4. Esa es la fórmula. Entonces, sustituyendo los datos en la fórmula, tenemos que aquí tenemos 13 elementos. Entonces sería el primer cuartil, que es cuartil 1, sería Q sub 1 va a ser igual a 1 por 13 más 1 partido 4. Esto nos da 3.5. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscarlo en los datos, que sería 1, 2, 3 y 4. 3 serían estos dos que están acá. Entonces lo que se tiene que hacer ahora es sumar estos dos y dividirlos dentro de 2. Nos daría entonces 4 más 5 partido 2. Esto es igual a 4.5. Esta sería la respuesta: 4.5. Hola a todos, en el siguiente tutorial aprenderemos a calcular la media y la moda. Tenemos que la fórmula de la media nos dice que es la sumatoria de todos sus elementos dividido la cantidad de elementos. Entonces tenemos un ejemplo acá con un conjunto de datos de 9 elementos, por lo tanto n tomará el valor de 9 y la sumatoria de todos estos elementos será igual a 135. Aplicando la fórmula tenemos que la media es igual a 135 dividido 9 y esto nos da un total de 15, que será nuestra media. Para la moda tenemos que es el valor que tenga mayor cantidad de unidades dentro del rango. Como podemos ver, aquí el número 15 es el que más se repite dentro de este conjunto de datos. Por lo tanto, podemos decir que nuestra moda para este conjunto de datos será igual a 15. En este video vamos a
explicar cómo se trabaja la mediana para datos agrupados. Dice el ejemplo que se encuentran 10 personas donde se les preguntó la edad. ¿Cuál es la mediana? Entonces, para esto nos damos cuenta que ya tenemos los datos en la siguiente tabla. Y las edades son de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y de 35 a 40. La frecuencia absoluta. Las veces que se repite, de cuántas edades hay, de 20 a 25 hay 2, 25 a 35, de 30 a 35 hay 2, de 35 a 40 hay 1, haciendo un total de 10 personas, las que mencionan aquí. Y los datos de aquí nos dice que F significa frecuencia absoluta. En la F mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada. Todo esto hasta llegar hasta la marca de clase. Para trabajar la mediana nos vamos a guiar de la siguiente fórmula, la cual es la siguiente. Nos dice que la mediana es igual al límite inferior más el número total de datos dividido 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior dividido por la frecuencia absoluta multiplicado por la amplitud de intervalo. Para aplicar la fórmula se ve donde se encuentra el 50% de los datos, ya que la mediana significa el dato medio. Entonces nos damos cuenta que la encontramos en la segunda casilla y aplicamos la fórmula y ya no nos de esta segunda casilla. Entonces podemos decir que el límite inferior, nos referimos a este es el límite inferior y este es el límite superior. Entonces, como en la fórmula, vamos a dejar la fórmula aquí, nos dice que el límite inferior, entonces 25 más el número total de datos son 10 dividido 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Todos nos referimos a el anterior. Nos vamos, escribimos 2, todo esto dividido por la frecuencia absoluta de la misma casilla que estamos trabajando, entonces es 5. Esto multiplicado por la amplitud de intervalo. Si nos damos cuenta aquí, la amplitud de intervalo que estamos manejando es de 5, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40. Todos estos están separados por 5. Entonces escribimos aquí 5. Aquí eliminamos esto, entonces ya nos queda una suma. Aquí 10 dividido 5, 2 dividido es igual a 5 menos 2. Esto es igual a 25 más 5, 30 menos 2, 28. Entonces podemos decir que se concluye que la mediana del problema es 28. 28 años es la mediana. Promedio ponderado. Y aquí podemos ver un ejemplo que nos dice calcular la nota promedio del salón
que se quedó con 3 alumnos, sabiendo que la nota promedio de las 6 aulas es 13. Si nos damos cuenta, en cada aula hay una nota promedio, lo que nos amplía bastante los datos. Y como estamos trabajando en promedio, usualmente para trabajar un promedio se hace de la siguiente manera. Digamos, trabajamos la suma de valores la suma de valores dividido el número de elementos. Con esto formamos idea que tenemos que sacar la suma de los datos para luego dividir por el total de alumnos por aula, y de esa manera obtengamos el promedio de 13 y así hallar X. Lo hacemos de la siguiente manera: multiplicamos estas cantidades, el número de alumnos por aula, por la nota promedio. Entonces lo hacemos así: 10 por 12 más 10 por 14 más 15 por 10 más 5 por 20 más 5 por 18 más 5, 3, aquí es 3 por X. Esto lo dividimos, como decía anteriormente, por la suma de los datos de alumnos por aula. Entonces serían estos datos que están aquí. Sería 10 más 10 más 15 más 5 más 5 más 3. Esto igual por el promedio de 13, lo que el dato que nos dan aquí. Hacemos operaciones y nos queda de la siguiente manera: ...10 más, aquí hacemos la suma también: 10 más 10, 20, más 15, 40, más 5, 45, más 3, 48. Esto igual a 13. Y despejamos, aquí nos damos cuenta, realizar la suma de esto. Realizamos la suma de esto y nos da 600.
Aquí lo único que sumamos fue esta parte de aquí. No incluimos el 3x. Más los 3x. Esto igual. Este 48 pasó a multiplicar acá. Entonces nos queda que 13 por 48 son 624. Nuevamente despejamos. Este 3x lo vamos, estos 600 los vamos a pasar a restar de este lado. Entonces nos queda 3x es igual a 624 menos 600 nos queda 24. Esto es igual a 3x. Entonces aquí solo, por consiguiente, solo nos queda hallar x, que tiene que ser x es igual a 8, porque 24 dividido 3 son 8. Entonces concluimos que x es igual a 8, por lo tanto aquí nos queda la nota de promedio es 8.